Para encontrar el momento en tres dimensiones es necesario aplicar el producto vectorial o también se puede realizar por el método escalar. Pero es más conveniente utilizar el de tres dimensiones porque es un poco complicado el observar la figura o observar las distintas diferentes distancias que hay para encontrar el momento con respecto a un punto. Para este caso explicaré el producto cruz, el cual es muy utilizado en momento en tres dimensiones y también es utilizado en todo aquello que incluya la formulación vectorial. Por ejemplo, para el caso de dinámica de las aceleraciones se utiliza mucho el producto cruz, y para el momento en tres dimensiones, para el equilibrio de cuerpo rígido en tres dimensiones o en dos, se puede utilizar este producto cruz. En general, este producto cruz es muy utilizado para, para encontrar los momentos, para encontrar las reacciones, dependiendo del caso. Entonces, tenemos que el producto cruz entre dos vectores se conocen, entre dos vectores A y B, da como un vector, un resultado, un vector C. Ese vector C se escribe o se lee, C es igual a producto cruz B. Es decir, que estos vectores podemos encontrar su magnitud, que la magnitud viene definida por la magnitud del vector resultante está dada por la magnitud de A y la magnitud de B y el seno del ángulo entre sus colas. El seno que forma el ángulo entre ellos dos, que ese ángulo siempre va a estar entre 0 y 180 grados. Decir 0 es redundante porque no tendría sentido ángulos ángulos que estén cero, vectores que que no tengan ninguna inclinación. Entonces tenemos la magnitud que la podemos encontrar, y un punto importante para el producto cruz es la dirección. La dirección nos puede decir cómo gira el momento. Si es para el caso de momento, con el producto cruz podemos encontrar la magnitud y la dirección de ese vector, el cual va a ser, ese vector resultante será un vector que es perpendicular al plano que contiene a A y B, de tal manera que C se especifica mediante la regla de la mano derecha. Esta regla de la mano derecha nos dice que me ubico mi mano derecha en el vector, en este caso en A, porque estoy multiplicando A cruz B, mi vector A, y cierro, como podemos observar aquí, cierro mi vector en el buscando a B, es decir, giro los dedos, podemos observarlo, giro los dedos para llegar a B, y el pulgar me dará la dirección del vector resultante, que en este caso sería C. Y también podemos encontrar ese vector resultante por medio de un vector unitario que sería en la dirección C. Pero también es muy factible utilizar estas propiedades, este producto cruz, pero también debemos tener en cuenta las leyes de operación para este producto cruz, donde la ley conmutativa no es válida, es decir, A cruz B es diferente a B cruz A. ¿Por qué? Porque observemos que cuando yo estoy multiplicando, realizo el producto cruz entre A cruz B, ubico mi mano derecha en A y cierro o busco al vector B, el sentido de giro del vector C es hacia arriba porque va al pulgar, recordemos. Y ahora, si ubico mi mano derecha en el vector B y busco o cierro mis dedos en busca del vector A, vemos que el vector resultante da un vector negativo. Entonces es diferente decir que A cruz B es igual a B cruz A. B cruz A es diferente establecer esa ley conmutativa en el producto cruz. También se le asocia la ley asociativa. Si el producto cruz se multiplica por un escalar, se tiene lo siguiente. Multiplicar un escalar es igual a cruz A por A cruz B es igual a cruz B. Es lo mismo multiplicar ese escalar, repartir A cruz A por A por A cruz B, entonces sacamos factor común y encontramos este término.
La ley distributiva de la suma, que lo podemos encontrar aquí, lo podemos ver, es A cruz de paréntesis B cruz D, es decir, se aplica para cuando tenemos tres vectores, va a ser igual a A cruz B más A cruz D. Y si tuviera otro vector sería A cruz A más A cruz B más A cruz D más A cruz C, que sería el otro vector para este caso. Pero en este caso siempre manejaremos dos vectores. Ahora, existe la formulación vectorial cartesiana, la cual se utiliza para encontrar los vectores unitarios cartesianos. O sea, se utiliza para cualquier par de vectores de unitarios cartesianos. En este caso, como sabemos, estos ejes es el eje X con el eje Z forma un ángulo de 90, el eje Z con el eje Y forma un ángulo de 90 y el eje X forma un ángulo de 90. Entonces, esto es importante para cuando realizamos el momento en dos dimensiones o en tres, y tenemos que conocer el vector unitario o el vector resultante, en qué sentido giraría el momento. Entonces, por medio de la regla de la mano derecha podemos encontrar el sentido de giro. Pero entonces, si yo quiero hacer el producto cruz entre I y J, ubico mi mano derecha en el punto I, es decir, en el eje X, y busco al eje Y, al eje J, y eso me da una resultante que es de K. Es decir, observen que es I cruz J va a ser igual a la magnitud de I por la magnitud de J por el ángulo que forman, el seno del ángulo que forman. Ese ángulo que ellos forman, ese ángulo es de 90, porque recordemos, X con Y forman un ángulo 90, y como son vectores unitarios, entonces el vector unitario I tiene I, J y K tienen magnitud de 1. Entonces I cruz J es igual a, recordemos, la magnitud de I, que sería 1 por J, que sería 1 por el ángulo que forman. Ese ángulo es de 90, entonces seno de 90 es 1. Por ende, I cruz J da K. De igual forma podemos encontrar I cruz K, es decir, ubico mi mano derecha en el vector I y busco al vector K. Entonces eso me da un sentido negativo. Este producto cruz para vectores unitarios es muy complicado de aprenderse. Entonces existe una regla mnemotécnica para este libro, el libro fuente, que se establece en este sentido. Establecemos nuestras coordenadas I, J y K, y aquellos que vayan en sentido antihorario serán positivos, los que vayan en sentido horario serán negativos. Por ejemplo, veamos el producto cruz entre K y I. Ese producto cruz KI va en sentido horario, antihorario, por ende da J, que podemos observarlo aquí. K cruz I da J y es positivo, pero ¿qué tal si fuera, por ejemplo, J cruz I? J cruz I, según esto, va en sentido ¿qué? En sentido horario, entonces sería menos K. Entonces lo que podemos observarlo aquí, tenemos J cruz I es menos K. Entonces es muy importante recordar estos conceptos y esta regla mnemotécnica. Ahora, como siempre debemos expresar estos vectores, por ejemplo A y B, expresarlos en forma cartesiana, que pues recordemos que para el producto entre vectores debemos hacer componente a componente, es decir, lo que se muestra aquí, la componente en I para el vector A y la componente en B para I para el vector B. Debemos hacer A por X por Bx por el producto cruz entre los dos vectores, que es I con I, unitario, más A, el producto entre AX más BY por I por J, más AX por BZ por el producto en I por K. Entonces hay que realizar el producto cruz entre todos estos, entre componente y componente. Eso resulta algo un poco tedioso, porque si se simplifican esos valores, esos resultados, por medio de las operaciones, recordemos que I por I es el magnitud de I por la magnitud de I por el ángulo que forman. El ángulo que forman ellos, en este caso, es de 0. Entonces, el ángulo de 0, seno de 0 es 0.
Entonces esto se simplifica y obtenemos esta ecuación. Pero esa ecuación anterior también se puede escribir en forma determinante, que es más fácil. Escribimos A cruz B va a ser igual al determinante de I, J y K de los vectores en consideración. Entonces, donde la primera fila del determinante va a ser los componentes unitarios, vectores unitarios de sus respectivas direcciones, X, Y y Z. Y en la segunda fila tenemos el vector A, que es el que está primero, que observen que está aquí A. Si aquí estuviera B, entonces acá en la segunda fila sería B, y A si estuviera acá, entonces acá sería A. Entonces, la solución para este determinante, recordemos, podemos solucionarlo es por este método, que es eliminar la fila, la columna que está debajo de A y de I, la que está al frente de I, donde está I, y multiplicamos para I. Entonces multiplicamos A por Y, A sub Y por BZ menos A sub Z por B sub Y, como se observa aquí. Entonces esa es la forma de resolver este determinante. Y recordando que en I es positivo, en J es negativo, que es negativo de una forma, y en K es positivo. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Ahora más adelante subiré videos en donde explique el producto cruz entre dos vectores, que es muy utilizado, recordémoslo, para momentos en tres dimensiones y momentos con respecto a un eje fijo que se ve posterior a esto. Entonces no olviden suscribirse y no olviden ver los videos que he subido con relación a un momento en dos dimensiones. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.